y análisis. Abordamos los problemas que afectan a la comunidad. Quédate con nosotros porque tu voz se escucha aquí en Conexión Ciudadana por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos. Es viernes de actualidad en Conexión Ciudadana de UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera, que usted sintoniza el 89.3 aquí en Temuco, 94.1 en Angol. Nos puede seguir a través de ufromedios.cl, a través del streaming. Fíjese que le había anticipado, hemos estado durante todos estos días y gran parte del mes también con diversos sectores analizando un tema que es de actualidad a nivel nacional, el tema de la violencia. Y cómo está esto también en el ámbito educacional. Bueno, fíjese que hay cifras oficiales, dice que el acuerdo y de acuerdo con el reporte trimestral de denuncias que publica la Superintendencia de Educación entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, se registró un total de 2.501 casos, cifra que representa un aumento del 14,2% en comparación con el periodo del año pasado, donde se registraron 2.190 casos. Estas cifras reafirman la tendencia al alza de las denuncias que recibe la Superintendencia de Educación y que hemos venido observando de manera consistente desde 2022 en adelante, explicó la superintendenta subrogante de Educación, Margie Muñoz. Fíjese que la semana pasada estuvieron acá en Temuco para analizar esto y otros temas en un hecho inédito, para la educación chilena, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que sesionó por segunda vez fuera del Congreso Nacional y lo hizo en la Universidad Católica de Temuco, con el objetivo de conocer detalles de este encuentro y temas que están vinculados a esto. Por cierto, hoy tenemos y agradecemos la gentileza de que nos acompañe a la rectora de la Universidad Católica de Temuco, Marcela Momber, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, rectora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿no es cierto?, al rector Fierro también, y a todos los auditores y de auditoras y a los televidentes que nos acompañan en esta sesión de este programa. Bueno, y a nuestro rector, Juan Manuel Fierro, agradecerle también la gentileza de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel Ángel, de poder estar aquí en UFRO Medios y en la radio de la universidad, con una compañía tan fraterna siempre académicamente como es la rectora de la Universidad Católica de Temuco, con entidades que estamos sin duda hermanados en el trabajo de la educación pública en la región. Bueno, yo hacía mención al hito que significa que salga la Comisión de Educación desde su sede en Valparaíso y recorra el país, y esta vez sea Temuco la ciudad y la Araucanía, la región escogida, para precisamente analizar estos temas. ¿Cuál es el valor que ustedes como rectores le entregan a este hito? Rectora. Yo creo que es sumamente importante analizar lo que sucedió en la sesión de la Comisión de Educación, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados y Diputadas el día viernes 18 que sesionó acá en la región de la Araucanía. Cuando uno piensa en el Poder Ejecutivo, en la formulación propiamente tal de políticas públicas, o en el Poder Legislativo, cuando le toca legislar en el fondo para todos los habitantes de un país, específicamente, ¿no es cierto?, el Estado de Chile, es importante conocer las realidades y no pensar solo en ciertos y determinados territorios. Cuando hablamos de Chile, no solo podemos hablar, por ejemplo, de lo que significa cuando son zonas extremas, lo que suceda en Arica o suceda en Magallanes. La región de la Araucanía también puede ser una zona extrema si analiza uno de los distintos indicadores, ¿no es cierto?, respecto a los índices de acceso a la educación, a la salud, en temáticas de acceso a lo que significa justicia. Por lo tanto, el hecho de que diputados y diputadas, específicamente la Comisión de Educación, estén en la región, es un hito importante en el conocer, bajo la mirada de distintos actores, lo que estamos trabajando en el área de la convivencia y la seguridad. Y en lo que compete a dos instituciones de educación superior que fuimos invitadas, ¿qué estamos haciendo en la formación de futuros profesores y profesoras para la región, para el país, pero también en lo que va más allá, el hecho de cómo vamos en nuestras propias instituciones abordando situaciones que pueden ser complejas, ¿no es cierto?, como situaciones de violencia mediante distintos protocolos? Rector. Bueno, es muy significativo que la comisión haya venido a la región de la Araucanía, a Temuco,
como un hito, ¿no? del poder legislativo chileno que venga a regiones. Creo que es una práctica que debe ser muy, muy cotidiana, que posibilitó también que muchos parlamentarios de la región de la Araucanía vinieran, ¿no es cierto?, también a complementar la presencia de los parlamentarios de la propia Comisión de Educación. Pero lo más significativo es no solamente las temáticas que abordamos, que son todas muy pertinentes y muy contingentes, el hecho de que la comunidad, que las comunidades educativas y las comunidades universitarias y la comunidad social de la región de la Araucanía entienda que siempre debe haber un diálogo entre las instituciones educativas y el mundo y el poder legislativo, en este caso personificado en los parlamentarios. Y eso es algo que es importante, que hay que tenerlo claro, que debemos siempre mantener un diálogo muy, muy constructivo, un diálogo que respete nuestras autonomías como entidades educativas, pero sí un diálogo que pueda en un momento determinado convenir comprensiones sobre las responsabilidades que tenemos, especialmente los que pertenecemos a entidades educativas de cualquier nivel, y que es bueno que los parlamentarios, que son los que toman decisiones sobre nosotros, En definitiva, son los más importantes. estén adecuadamente informados sobre la realidad misma, sobre las problemáticas contingentes, que sepan, por ejemplo, qué significa para un colegio a veces de unidocente en la región de la Araucanía, que está muy vinculado a la realidad intercultural, que está en la dimensión de la ruralidad, que por un par de metros o un par de cuadras queda fuera de esa adscripción, que significan una serie de, sin duda, estímulos o apoyos para que aquello ocurra. Y escucharlo eso de sus propias directoras o directores, creo que es muy, pero tremendamente relevante acerca de lo que el país real requiere del poder legislativo en el orden de cuáles son las cuestiones que a la comunidad realmente le importan, ¿no es cierto?, le afectan e inciden en la cotidianidad de la vida en este orden. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos en este momento tan preocupados por saber cómo vamos a recibir y qué respuesta le vamos a dar a todos los estudiantes que quieren estudiar pedagogía hoy día en el país, ¿no es cierto?, hombres y mujeres que quieren estudiar pedagogía por vocación, muchos de ellos, y que todavía no les podemos decir, mire, esta va a ser la forma en cómo los vamos a recibir, este es el puntaje que le vamos a exigir, y ellos están recibiendo hoy día una situación en donde esperamos que los parlamentarios se pongan muy de acuerdo rápidamente acerca de qué es lo que se va a determinar para estimular el ingreso a las pedagogías de una manera expedita, clara, transparente en ese aspecto, y podamos nosotros seguir contribuyendo con la formación de profesores en un momento en que avisoramos una crisis muy grande de profesores incluso que están en ejercicio y que desertan del mundo. Bueno, que eso lo escuchen de los profesores y profesoras, de los estudiantes que están aspirando a aquello, de los rectores o rectoras, digamos, de las universidades de la Araucanía, de Temuco, es muy significativo. Que vivan, que perciban también cómo nosotros vivimos desde la educación superior el tema de la violencia, ¿no?, y el tema de la inseguridad emocional, física, material, que nuestros estudiantes viven desde el momento en que están incluso en un colegio primario, secundario y luego universitario. O sea, que conozcan toda esa secuencia que sin duda está determinada por factores socioculturales, sociopolíticos, económicos, educacionales, y que lo perciban, ¿no?, en la complejidad real, de que no es lo mismo cuando nosotros vamos a la cámara y le contamos, cuando lo ven en la realidad. Cuando lo ven in situ, cuando conocen el rostro de la directora que le está señalando aquello, que le está señalando lo difícil que es garantizar la seguridad de un niño que lo traen en un vehículo y lo van a dejar en un vehículo a su casa, con caminos a veces que son también intransitables,
porque la seguridad muchas veces no es solamente asociada, digamos, a la condición delincuencial, Exacto. sino que a otras condicionantes. Y que lo perciban creo que es formativo para todos. Claro, lo que queda en el fondo y lo que en definitiva la gente percibe es la inseguridad respecto de la agresión que pueda generarse, del daño que hay entre alumnos y también hacia los profesores o la comunidad educativa. En ese aspecto, como tema central del debate de la seguridad escolar, rectora, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes como rectores hacen sobre este problema? Yo creo que cada una de las instituciones al nivel que nos corresponde, ¿no es cierto?, hemos hecho análisis de nuestras propias comunidades. Ahora, nosotros estamos mandatados como instituciones de educación superior por ley a tener protocolos de prevención y de sanción frente a situaciones o hechos de violencia de género, discriminación o acoso, ¿no es cierto?, sexual. Entonces, en esa lógica, hay que decir que uno debería estar más preparado como institución de educación superior para trabajar la prevención y ojalá nunca tuviésemos que llegar a situaciones de sanción. Es decir, eso no solo debemos trabajarlo en contextos universitarios o técnico-profesionales, sino que debe trabajarse desde una educación preescolar y escolar. Es decir, cómo vemos lo que decía un poco el rector Fierro, cómo vemos el tránsito de la educación, ¿no es cierto?, hacia también lo que significa la formación de posgrado o educación continua, en este continuo educativo, pero también cómo somos capaces de ir educando en contextos de respeto, de valoración por el otro o la otra, de lo que significa el contar con la diversidad, de la fraternidad, de la comunidad. Como Universidad Católica de Temuco, obvio, tenemos esos protocolos para trabajar con nuestros propios estudiantes, pero también con nuestros funcionarios y nuestras funcionarias. Y hemos ido avanzando un poco a través de un proyecto ministerial que es el Convivir se Aprende. Como universidad, un grupo específico de académicos y de académicas de Convive, Universidad Católica de Temuco, hemos estado trabajando en intervención o en apoyo a distintas comunidades educativas, ¿no es cierto?, escolares, para ir generando estas conversaciones en torno a cómo generamos ambientes en los cuales podemos conversar de respeto, del diálogo, con la transversalidad de los distintos equipos y con los propios estudiantes. O sea, este es un tema no solo que nosotros tenemos que enfrentarlo como universidad, sino que en todo el proceso educativo en general. Sí. Así es. ¿La UFRO también se está en esa misma línea? Absolutamente. O sea, nosotros estamos, bueno, en el orden de esos desafíos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de género, equidad de género, violencia, ¿no es cierto?, relacional, todo ese tipo de cosas. El tema de la salud mental es un desafío que muchas veces deriva de estas mismas situaciones y que muchas veces también se expresa, ¿no?, al interior de los quehaceres de los ámbitos educativos. Basta ver los problemas muchas veces de salud mental que no están canalizados, reconocidos o debidamente atendidos, cómo afecta, digamos, la lógica de las relaciones en las organizaciones en ese aspecto y sobre todo en la educación, en las organizaciones educativas. Permanentemente los medios de comunicación nos están dando a conocer actos de violencia, ¿no es cierto?, de miembros de una comunidad educativa entre sí, en ese orden, o de padres y apoderados, digamos, y así sucesivamente. Entonces, ese es un problema de la sociedad hoy día que sin duda nos afecta y que nosotros tenemos que responder en el plano formativo fundamentalmente y en la dimensión preventiva, en el plano de apoyar, ¿no sé?, permanentemente estas situaciones para tratar de resolverlas, canalizarlas adecuadamente en ese orden. La situación está muy compleja hoy, no solamente en nuestro país, en el mundo, en este orden. El componente de violencia hoy día en el mundo es increíble acerca de independientemente de los avances tecnológicos, de una serie de componentes de desarrollo. Si nosotros mapeamos la realidad del mundo hoy día, es un mundo extremadamente violento. El suministro de información que los medios entregan hoy día, si los midiéramos en un estudio, veríamos que un gran componente de ello es violencia, de muchas características, de muchos modos en ese orden.
los lenguajes que utilizamos, los modos de entendernos en el ámbito público a través de las dimensiones mediáticas son tremendamente violentos. Las calificaciones y adjetivaciones que tenemos, ¿no es cierto?, del oponente, del adversario, son tremendamente violentos. Y imagínense cómo nosotros en una sala de clases, en una universidad, cómo podemos encauzar, ¿no es cierto?, ese verdadero tsunami de violencia que recae cotidianamente sobre nosotros. Sí. Y a propósito de eso, haciendo seguimiento de este encuentro, el ministro Cataldo dijo que busca avanzar en soluciones como el proyecto de ley de convivencia educativa y bienestar de las comunidades educativas, que está actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. ¿Es una solución? ¿Va por ahí? ¿Ayuda? ¿Aporta, rectora? Yo creo que siempre todo lo que sea propositivo en lo que signifique el bienestar de las comunidades educativas es un avance. De una u otra forma, siempre eso en el fondo nos hace revisar nuestras propias realidades. Ahora, lo que dice el rector Fierro es muy cierto. Cuando uno habla de los estados de salud mental, cuando nos preocupamos de los procesos de salud mental de nuestros estudiantes, generando procesos de acompañamiento con las distintas unidades, ya sea la Dirección General Estudiantil, la Dirección de Inclusión y Acompañamiento, también es necesario revisar cómo generamos procesos de acompañamiento a nuestros equipos, es decir, a los equipos académicos y a los equipos administrativos. O sea, también tenemos que hablar de salud mental de nuestros propios equipos. No olvidar que nosotros tenemos que aplicar las encuestas de riesgo psicosocial laboral en nuestras propias instituciones y generar planes de trabajo en lo que significa ir conciliando también vida familiar, laboral, personal, la vida de nuestros estudiantes. Entonces, eso genera procesos de bienestar integral. O sea, no olvidar que uno está encargado de los procesos de formación de los estudiantes, pero no desde el punto de vista solo de lo disciplinar, sino que también uno crea una formación integral en los estudiantes, una formación valórica en los principios de cada uno de nuestros proyectos educativos, y eso obviamente es la esencia de cada establecimiento, ya sea preescolar, escolar, ¿no es cierto?, o universitario, o técnico profesional. Pero sí tiene que haber una lógica de comunidades que se entiendan, que convivan y que se acompañen, ¿ya? Y para eso, estos son temas que siempre hay que estarlos conversando. No debemos descuidar las instancias de conversación. En ese sentido, yo me atrevería a decir que nosotros mantenemos siempre conversaciones con la Subsecretaría de Educación Superior, también con la Superintendencia de Educación Superior, porque en el fondo la idea no es cumplir la norma por cumplirla, es darle el sentido a la norma, ¿ya? Y para darle el sentido a la norma, uno tiene que trabajar todo lo que es la temática de prevención, ¿ya? Y eso yo creo que también hay un consenso en lo que significa el Consejo de Rectores y Rectoras, ¿no es cierto?, para trabajarlo desde un punto de vista común con nuestras comunidades. Yo creo que no todo está perdido. Hay esperanza. Como decía esa canción de Mercedes Sosa, ¿quién dijo que todo está perdido? Que creo que es de Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón, dice Fito Páez. Y es así, pues nosotros cuando, por ejemplo, una instancia del Parlamento aborda una ley de estas características, o nosotros proponemos una serie de desafíos, o tomamos la iniciativa con programas como prácticas permanentes de buen vivir, de convivencia, de humanización, ¿no es cierto?, de rescate de valores, de principios, etcétera. Eso significa que no todo está perdido, que nosotros debemos persistir permanentemente en aquello, ¿no es cierto? Si enfrentamos una era y un tiempo muy iconoclasta, ¿no?, como el que nosotros estamos viviendo, o sea, donde todo lo que simbolizaba muchas veces los valores, los principios, las cuestiones fundamentales de la identidad, en un momento entran en crisis y aparentemente quieren ser borradas. No todo está perdido, para eso están las organizaciones educacionales, las entidades religiosas, las entidades, digamos, de valor, que en un momento determinado siguen contribuyendo a mantener la condición humana, por sobre todas las cosas. Hoy día que estamos enfrentados a la complejidad
de entender un sistema complejo también creado por esta inteligencia no biológica, ¿sí? Que nos tiene como medio vueltos locos y a veces hasta desorientados. Nosotros tenemos que volver también siempre a la condición humana esencial, que le da sentido a todos esos supuestos avances en ese orden. Y tenemos que anticiparnos, ¿no es cierto?, acerca de todos los efectos que eso va a tener en nuestras prácticas educativas, por ejemplo, formativas y todo ese tipo de cosas. Pero siempre sustentados en principios y valores que le dan sentido a esa existencia, ¿no es cierto? Yo creo que todas nuestras energías que nosotros desarrollamos en la educación, en las universidades, cuando tratamos de construir que las universidades sean verdaderamente universidades, tratamos de configurar, digamos, fuerzas dadoras de sentido de vida permanente, en el orden de que si nosotros revisamos, por ejemplo, cuáles son los proyectos o cuáles son los principios misionales de ustedes y los principios misionales nuestros, aparecen los principios misionales del mundo hoy día. El respeto por la diversidad, el respeto por los derechos, la búsqueda, digamos, incansable por mantener una ecología más adecuada, el respeto por la vida, no solamente por la vida humana, de las especies, de la naturaleza, los derechos ineludibles, por ejemplo, de vivir en un ambiente sano, en un ambiente, medio ambiente distinto, de poder disfrutar de los bienes de la naturaleza con dignidad y pertinencia, como el agua, como el aire puro y así sucesivamente. Eso también está en nuestras misiones, y son los quehaceres que no solamente deben poblar los valores de nuestros modelos educativos, de nuestros quehaceres cotidianos, sino nuestros compromisos permanentemente, digamos, públicos. Cuando hacemos eso, seguimos, sin duda, siendo universidad, manteniéndonos vigentes, haciendo trabajos pertinentes, comprometidos con las instancias y los desarrollos dadores de vida en ese plano. Si nosotros creamos una carrera, por ejemplo, ya del área de la salud, no nos interesa tener un estándar, digamos, de que vamos a tener esa formación, que nosotros queremos contribuir, sin duda, digamos, a una mejor salud pública, a una mejor salud, a una mejor calidad de vida, y una serie de cosas de ese tipo. Tenemos que entenderlo así, ¿no? Entonces, muchas veces no lo entienden así. Por eso que yo me atrevo a decir, porque a veces uno pasa por un lugar y dice ahí universidad, y es un letrero, ¿sí? Entonces, hay que ver el contenido. Entonces, claro, y hay que ver la esencia, los fundamentos, los compromisos, las evidencias, lo constante, ¿no?, del tema, la pluralidad, digamos, los valores y así. De ahí la importancia. Las tradiciones. Sí, de ahí que nos plantea usted respecto de lo que significa el proyecto de ley que cambia los requisitos de ingreso a las pedagogías. Y porque esto en el plano formativo de futuras profesores y profesoras también significan ingresar, rectora, un mundo laboral distinto, que tiene otras características, que tiene que enfrentar una realidad, como se decía, regional, nacional, mundial, y que de pronto también no es la más adecuada cuando quiere entregar enseñanza. Yo creo que ya lo hemos comentado un poco durante, ¿no es cierto?, esta conversación. El tema, en definitiva, cómo es el ingreso a las pedagogías, que lo que se está discutiendo específicamente son los requisitos de ingreso. Son los requisitos de ingreso. Pero la discusión es más allá, es decir, cómo formamos futuros profesores o profesoras y cómo vamos entregando una educación en Chile que sea de calidad, que sea pertinente, que sea valórica, que sea en contextos territoriales, es decir, reconociendo cuáles son las necesidades de cada una de nuestras regiones.
Y en eso yo creo que los sellos son los que se van marcando. Ujú. Los sellos, nosotros, por ejemplo, en la actualización del modelo educativo, los sellos de género, interculturalidad, sustentabilidad, es decir, territorial, el compromiso que tiene cada una de las universidades regionales con el territorio. Es decir, uno no puede formar personas o profesionales descontextualizados de la realidad laboral a la cual después ellos se van a insertar terminados sus procesos de aprendizaje. Entonces, debemos ser muy rápidos como instituciones de educación superior en mirar lo que está pasando en nuestro entorno. Eso hace que nosotros constantemente tengamos que estar evaluando nuestros itinerarios formativos o mallas curriculares, porque en el fondo la formación tiene que ser atingente a lo que requiere el mundo laboral. Y eso implica estar siempre en una sinergia con futuros empleadores o empleadoras. Ahora, desde el punto de vista de las pedagogías, yo creo que es un tema en este minuto crítico que pasa, en definitiva, en los primeros años que ejercen los docentes o las docentes, qué está sucediendo en las aulas, cómo nos estamos entendiendo que los procesos de formación no solo implica que sea desde el punto de vista de una institución, ¿ya?, sino que también como las familias son básicamente las primeras entes formadoras de los niños, las niñas, los jóvenes y después una persona, ¿no es cierto?, adulta, en los procesos de aprendizaje en general. Entonces, es una visión más global que hay que tener, más amplia. No perder siempre ese sentido y no focalizarlo a un tema puntual. Y en ese aspecto, nuestras universidades, de alguna manera, ¿están respondiendo a lo que significa el compromiso regional? Yo creo que sí. Nosotros estamos desde mucho tiempo, ustedes incluso de mucho antes que nosotros. 65 años. Claro. Nosotros sumando la presencia de la UT y de la Chile, no alcanzamos aquí eso todavía, a nivel de esa tradición. Y ustedes siempre han estado muy vinculados al desarrollo de la educación en ese orden. Nosotros estamos, sin duda, yo creo que durante mucho tiempo fuimos casi la única presencia que teníamos en la región de la Araucanía como posibilidades de formarse a nivel universitario. La Universidad Católica, que era pontificia, y nosotros que éramos, ¿no es cierto?, sedes de las grandes universidades nacionales, y que luego pasamos a hacer un proyecto de desarrollo universitario propio a partir del 81. De acuerdo a las realidades socioeconómicas, incluso de las familias de la región de la Araucanía, nosotros habríamos posibilidades reales para darle sentido a la educación como una acción movilizadora del cambio de la vida. Durante mucho tiempo nosotros recibíamos un alto porcentaje de nuestra población estudiantil, que eran los primeros que ingresaban a la universidad de sus familias. Hasta el día de hoy me atrevería a decir en una gran cantidad. Hasta el día de hoy hacemos aquello. Entonces, nosotros cumplimos un tremendo proceso, como te dijera, de igualdad de oportunidades, de equidad en el acceso a la educación, de mejoramiento de las condiciones, como decía la rectora, de entrada, digamos, para mejorar las condiciones de educabilidad de nuestros estudiantes, para que no fracasen en su intento de formarse como profesionales. Lo hacemos a veces con recursos muy escasos. No es cierto nada de eso que dicen que nuestras organizaciones son ineficientes en el orden de aprovechar los recursos que el Estado le otorga. Basta ver los niveles de certificación de la calidad de nuestros procesos, que ustedes recientemente han logrado una calificación en ese orden, sobre la base de indicadores muy sólidos, y nosotros igual, a través del tiempo, digamos, hemos logrado la condición de excelencia con muy buenos niveles de formación de profesionales en distintas gamas del conocimiento, y lo hemos hecho siempre con recursos muy limitados en ese aspecto. Ahora, pero yo quisiera volver al tema de la pedagogía. Lo que estamos viviendo hoy es fruto de decisiones inadecuadas que se tomaron hace mucho tiempo por gobiernos de turno. Hubo un gobierno de turno que dijo que había que subirle, ¿no es cierto?, las condiciones de entrada a los estudiantes de pedagogía porque queríamos y necesitábamos tener mejores profesores. Y se equivocaron en el orden que determinaron que el puntaje, que lo establecieron paulatinamente a través del tiempo, y ahora ya nos encontró esa ley
de que no podía ingresar nadie a estudiar pedagogía con menos de 550 puntos o más. Cuando eso se supone que iba a garantizar el tener mejores profesores y profesoras. Eso supone que íbamos a tener, pero está probado que el puntaje no es un buen predictor de desarrollo dentro de la universidad, ni tampoco es un buen predictor en la formación de un profesor. Lo que nosotros necesitamos entender la formación pedagógica en este país en todos sus niveles, desde lo básico a lo universitario, en el orden de una gran política de desarrollo país, que tenga un cierto grado de impermeabilidad frente a los criterios y énfasis de los gobiernos de turno. Porque cada gobierno de turno le ha ido poniendo algo o tratando de rescatar y parchar este tema. Yo fui decano de la Facultad de Educación durante mucho tiempo, y con el CONFAUCE, que es la Confederación o el Consejo de Facultades de Educación de las universidades chilenas, luchábamos en este periodo para hacer artículos transitorios que postergaran lo que hoy día... Sí, de la ley. ¿Entiendes tú? Sí, y en este momento estamos tratando que los parlamentarios se pongan de acuerdo para ver si alcanzamos un acuerdo de política de Estado, de desarrollo país, que nos dé garantía de formas de reclutamiento distintas para el estudiantes que quieran vocacionalmente estudiar como profesores o ir a explorar vocaciones, ¿no es cierto?, que ustedes lo hacen, nosotros también, con programas especiales a nivel de segundo, tercero, medio, en el orden de incentivar desde ahí cuadros que quieran realmente formarse como profesores y aventurar, ¿no es cierto?, en sus vidas profesionales ese enorme desafío que significa ser profesor. Sí. Cuando llegamos a este punto, a esta temática y el análisis en general que se hace en la familia, en la comunidad, se hace recuerdo a las escuelas normalistas. Y en eso, ¿qué hay de, por ejemplo, tomar algunos elementos, no sé cuáles eran, los que lo hacían diferenciadores, rectora, para precisamente aplicarlos hoy día, que a lo mejor podrían también mejorar y aumentar la capacidad de los actuales profesoras que salen de la universidad? Bueno, yo creo que ahí Juan Manuel tiene una opinión más importante desde el punto de vista, fue decano de la Facultad, ¿no es cierto?, de Educación. Ahora yo creo que claro, hay que ir viendo cómo los procesos van cambiando y sería bueno efectivamente tomar un poco en consideración qué parte del proceso de formación de los profesores y profesoras normalistas uno lo repite y lo completa acá. O sea, hay un cuestionamiento que se dice que hoy en día los profesores o las profesoras no saben enseñar a leer a sus estudiantes en aula. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Desde la disciplina, desde la didáctica, es decir, esos son procesos que hay que estar, yo creo que constantemente siempre revisando y ser propositivo a generar ciclos que sean siempre mejorando los procesos de aprendizaje. Yo soy Miguel Ángel, soy profesor de Estado. Entonces, y volvería a estudiar de nuevo pedagogía. Entonces, yo estudié primero contabilidad, administración, y luego le di una vuelta de tuerca a mi vida y me fui a estudiar humanidad en el fondo. Y dentro de la humanidad estudié, mi primera profesión es contador, luego soy profesor de Estado y luego me gradué, digamos, en ciencias humanas, en ese aspecto. Pero he estudiado y hemos investigado sobre la evolución de la formación de profesores en Chile, y el modelo de profesores normalistas obedecen también a un proyecto de desarrollo país de la época, de los grandes gobiernos radicales, de aquellos que decían que gobernar es educar. Y entonces se desarrolló un gran proyecto para sacar, digamos, la educación, la formación de la gente solo de la ciudad e ir también a la educación rural. Y ahí se crearon estas escuelas las escuelas fundamentalmente normalistas, ¿no?, para ese objeto, de democratizar el proceso de educación en el país, derrotar el gran flagelo que existía a nivel de la alfabetización, ¿sí?,
y empezar a hacer políticas públicas de estados protectores, digamos, y incentivadores de una vida más justa en ese tema, sustentado en el tema de la educación. Y ahí se creó el modelo del profesor normalista, ¿no? Un profesor, digamos, con un gran fundamento humanista, con grandes capacidades metodológicas y de procedimentales, y con una gran cuota de humanismo e idealismo, que hoy día no es el contexto que hoy día tenemos. ¿Mm? Ese profesor unidocente, por ejemplo, que hacía todo en el colegio, ¿no? Sí. Y que tenía, digamos, una aula única y diversa, y a todos les enseñaba a leer y a todos les iba bueno, hoy día no lo tenemos en esa dimensión de heroicidad. Y otro de los puntos que también, cuando se hace este análisis de conversación, sale a flote es lo que dice en relación con el liderazgo del profesor, no solo en la sala. Alguien me decía hace unos días, hay una delegación que sale del colegio y date cuenta dónde va el profesor. No va adelante, tal vez al medio o atrás, conversando con los alumnos. Antiguamente la delegación de los alumnos de los colegios iba liderada por el profesor que iba adelante. Un punto que a lo mejor puede o no ser relevante para el tema de formación, pero algo dice, ¿no, rectora? Yo creo que en el fondo hay que apuntar un poco a lo que nos plantea la UNESCO en materia de educación, ya pensando en el 2050. Es decir, primero cómo nos hacemos cargo de los cambios sociales, políticos y culturales, y cómo somos capaces de traspasárselo a nuestros estudiantes. O sea, nuestros estudiantes tienen que saber tener una opinión fundada, y sobre esa lógica uno como docente en un establecimiento educacional, específicamente en la institución de educación superior, como universidad, nosotros en el fondo somos facilitadores de los procesos de aprendizaje. Lo segundo que nos plantea la UNESCO es qué pasa con los cambios de la vida, es decir, cómo generamos movilidad social. Nuestras universidades regionales generan movilidad social a dar la oportunidad de tener acceso a una educación, ya sea técnica o profesional. Yo creo que es importante en la conversación también siempre valorar lo que significa la formación técnica, ¿ya? Como una herramienta eficaz y rápida para dar solución a problemas específicos, ¿no es cierto?, del mundo laboral en nuestro país. El tercer punto es, ¿qué hacemos con todo lo que significan los cambios tecnológicos? Un poco lo que decíamos hoy en día de la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizamos las nuevas herramientas, pero que estén al servicio con un valor ético y de cómo utilizarlas correcta y adecuadamente? O sea, ¿cómo somos capaces de enseñarle eso a nuestros estudiantes? Y lo último, y yo creo que también el cuarto desafío, y que está muy además relacionado con los objetivos de desarrollo sustentable, es cómo cuidamos nuestra comunidad y nuestra casa o espacio común, es decir, cómo cuidamos nuestro entorno, una realidad diversa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las personas, pero también de los ecosistemas en los cuales nosotros habitamos. Entonces, yo creo que siempre hay que estar pensando en las programaciones que hacemos nosotros como universidades, en los planes de desarrollo, pero también hay que estar alerta a lo que nos plantea, por ejemplo, lo que le acabo de mencionar de la UNESCO y lo que va pasando también en otras latitudes, que uno a veces dice, mira, van mucho más avanzados, por ejemplo, en Europa. Ok, pero eso cómo se contextualiza a realidades propias de nuestro país. O sea, no siempre decir que lo que está al lado es mejor, es cómo eso que está al lado nos permite mejorar lo nuestro propiamente tal. Bueno, se nos acerca el tiempo del término del programa. Fíjese que este programa tiene una característica. Nosotros conversamos con las organizaciones, conversamos con los vecinos. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer vinieron una organización del sector Entre Lagos, están recuperando, entre paréntesis, una plaza, y el domingo van a hacer un festival de actividades con los vecinos. Y uno de los organizadores me decía que ellos hicieron una conversación, un día encuentran dos jóvenes ahí y le preguntan por qué iban a esa plaza. Uno le dice, porque me siento bien, encuentro un cachado, todo perfecto. Pero el segundo le dice, ¿sabes por qué vengo acá? Porque me quiero demorar en llegar a la casa para no pegarle a mi mujer. Entonces, ellos quedaron impactados, al igual que yo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo desde la educación, precisamente, logramos revertir la violencia que fue, digamos, tema central de lo que ustedes vieron ahí en ese encuentro, pero también
de alguna u otra manera nosotros lo estuvimos abordando acá, rectora. Entonces, Sí, por eso agradecer pero contextualizando además, y gracias por el espacio, que también esas son situaciones en el fondo de violencia intrafamiliar que son abordadas desde otro punto de vista, entendiendo lo que significa el marco de la violencia, la escalada, y cómo en el fondo nosotros deberíamos educar en ambientes libres de violencia, respetando al otro o a la otra, ¿no es cierto? Y entender que todos somos personas independientes y necesitamos y debemos respetarnos primero nosotros, pero también respetar al otro o a la otra. Claro, y el modo de cómo han sido también afectadas las prácticas de las relaciones humanas, la práctica de los valores, la práctica de cómo así han sido, como te dijera, transformadas o confrontadas organizaciones que eran fundamentales para la convivencia de las sociedades. Los vínculos, por ejemplo, que hoy día están también muy diversificados en un ambiente de muchos derechos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de muchas garantías también. Entonces, estamos sin duda en un proceso transformacional, ¿no? Estamos en un proceso transformacional de la cultura, de las prácticas cotidianas, humanas, de la dimensión de las asociatividades, de las lógicas de las convivencias, es complejo este mundo, está con una complejidad muy, muy fuerte, pero tenemos que ir también colocando, digamos, orientaciones de, como te dijera, de acciones orientadoras frente a aquello, que no pueden ser solamente heroicamente orientadores, sistemáticamente orientadoras. Y esa es una responsabilidad que nos corresponde también en gran medida a nosotros como universidades. No hay que desfallecer. Creo que hay esperanza. Obviamente, yo creo que siempre sobre un gran desafío tiene que haber siempre una dimensión de esperanza. Al derrumbe de las pruebas, decía un poeta, los poetas lanzan salvas al porvenir. Nosotros los educadores siempre debemos estar siempre lanzando salvas al porvenir, ¿no? Como decía el poeta Jorge Teillier, sentir nostalgia del futuro, vale decir, trabajar y pensar por el futuro que nos merecemos. Creo que eso es importante. Muy bien, agradecer a Juan Manuel Fierro, rector subrogante de la Universidad de la Frontera. Y rectora, gracias por venir a visitarnos y estar con nosotros. Esperamos que no sea primera vez. No, muchas gracias por la invitación. Obviamente, despedirnos de quienes nos están viendo, nos están escuchando. Y obviamente es generar estos espacios de diálogo. Si podemos aportar a la comunidad, felices de estar aquí esta tarde. ¿Podemos formar un programa permanente? Nosotros podríamos estar perfectos. Muy bien. Y bueno, con ustedes el próximo lunes vamos a estar conociendo lo mejor que hemos hecho este semestre. Tenemos ahí unos temas de salud mental maravillosos. Siempre a las 4:30, Conexión Ciudadana de UFRO Radio. Que les vaya bien. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Gracias. Hasta aquí esta edición de Conexión Ciudadana. Les esperamos mañana desde las 16:30 horas en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.